Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a este su espacio donde estaremos hablando de cómo los juegos de mesa han llegado a influenciar a distintas culturas alrededor del mundo. También vamos a estar hablando en estos espacios que tenemos en Twitch y en nuestras distintas redes sociales sobre cómo la cultura pop llega a involucrarse y a ver en los juegos de mesa ese espacio ideal para contar sus historias. Además, estaremos aprendiendo también muchos datos muy interesantes sobre la historia de los juegos de mesa. Esto es lo que les ofrecemos en este espacio de Weyu y les damos la bienvenida a la sección de hoy donde estaremos tratando un tema muy interesante: personajes épicos en juegos de mesa. Pero antes de empezar, les recordamos que tenemos varias redes sociales como Facebook, YouTube, Twitch, Instagram y ahora TikTok. Si nos quieren o para que nos sigan y nos sigan apoyando en estas redes. También pueden visitar nuestra página web donde encontrarán muchas más sorpresas de nosotros, de Weyu Games. Y pues por último, antes de empezar, quería recordarles que tenemos el chat. Pueden participar para hacer de este espacio más ameno y para que entre todos podamos contribuir a construir esta narrativa, esta historia que hoy se tiene preparada. Bueno, muy bien, sin más preámbulos, vamos a darle inicio a este tema. Nos saluda Leojiro. Dice épicos. ¿Qué personajes épicos? Bueno, ya estaremos mencionándolos. Sí, claro, tenemos TikTok. Así es. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a entrar en materia. Entonces, para empezar, vamos a estar hablando de un personaje que, empezando o partiendo desde su nombre, ya empieza a generar misticismo, porque no hay un común acuerdo en cómo se debe pronunciar este nombre. Algunos le dicen Cthulhu, otros le dicen Chulu, otros le dicen Gutulu. Sea cual sea la manera en la que ustedes lo pronuncien en su región o desde el lugar donde me estén viendo, es correcta, porque según el mismo autor, técnicamente tendríamos que atrofiar nuestro aparato fonador para poder pronunciar este nombre correctamente. Así que por ahora me voy a quedar con Gutulu. Así lo voy a mencionar en este en vivo. Bueno, pero para quienes no lo conozcan, este personaje es una entidad cósmica, es un ser sobrenatural que proviene de la imaginación del escritor estadounidense Howard Philip Lovecraft, o más conocido como él solía firmar sus libros con las iniciales H.P. Lovecraft. Este autor de terror psicológico este autor, sí, hay polémica desde mencionar el nombre. Vamos aquí a tener el comentario de Leojiro para que se animen todos a comentar y vean que los tenemos muy presentes. Entonces, este autor que se dedicó, que su obra se caracteriza por el terror psicológico, presentó a Cthulhu, su criatura más famosa, más conocida, por primera vez en un cuento titulado La llamada de Cthulhu, ¿sí? De 1928, que lo estuve, no voy a decir que leyendo, lo estuve escuchando en un audiolibro, en un podcast muy interesante, donde pude enterarme de qué va todo este relato, todo este cuento, y cómo el personaje es tan atrayente, los factores que hacen que un personaje de las características que vamos a enumerar a continuación llegue a haberse convertido en uno de los tópicos más importantes de la cultura popular y también de lo que tiene que ver con el terror psicológico. Tiene tantas apariciones en cine, en televisión,
en cómics, en mangas, en cantidad de medios que tendría que dedicarle también a sus apariciones un video de unas 3-4 horas, y creo que no alcanzaría a hacerle justicia a todo el trabajo que se ha creado en torno a él. Algo que lo hace también muy llamativo es sus poderes, ¿sí? Este ser, esta criatura, tiene una cantidad de poderes que lo llegan a hacer llegar, lo llegan a un tópico, a un punto de considerarlo como una deidad. Veamos qué están comentando en el chat. Yo lo recuerdo por las montañas de la locura, dice Leonardo. Oiga, sí, Leo. Me llama la atención porque en medio de la investigación escuché de las montañas de la locura, y aunque no lo he analizado aún de qué se trata ese libro, sí me hace pensar, por ejemplo, cuando hubo este fenómeno de Guerra Mundial Z, donde se narraba cómo en distintos lugares inusuales las personas afrontaban este ataque de hordas de zombies, como por ejemplo en un crucero, en la Estación Internacional Espacial, y en ese tipo de escenarios extraños, cómo las personas vivían esta aventura o esta experiencia terrible de estar ante un ataque zombie. Pues eso es lo que yo imagino cuando me habla de las montañas de la locura. Imagino que la influencia que tiene Cthulhu en las personas da para una cantidad de relatos con distintos entornos, con distintas áreas muy muy llamativas. Bueno, volviendo a los poderes del personaje. Entonces, vamos a enumerar algunos de los poderes más relevantes que tiene este ser, y a medida que los vayamos nombrando, voy a hacer algunos comentarios allí, pero es que son tantos. Yo creo que voy a enumerar solo los que puedo comprender, los que como ser humano puedo entender o llegar a darles forma de alguna, a darles coherencia de alguna forma, ¿sí? Porque este personaje tiene demasiado poder. Entonces, entre sus habilidades, ataque extraterrestre, dice Leo. Entre sus habilidades, Cthulhu puede cambiar de forma. En sus primeras apariciones es un ser colosal. Los hombres que llegaron a verlo lo describieron como una montaña que se movía. Pero también se le ha representado de un tamaño más pequeño, sí, más pequeño, ¿no? Unos 5 o 7 metros de altura. ¿Hay alguno que no entienda para que hagamos cara de qué? Sí, dicen que tiene una capacidad de comprender todo lo que pasa en cualquier punto del universo. Y queda uno como, ¿qué? Sobre todo porque hay seres más poderosos en la misma mitología de Lovecraft. Bueno, puede cambiar de forma. Es virtualmente indestructible. Si lo atacáramos con todo nuestro arsenal nuclear y le llegáramos a hacer daño, Cthulhu podría recuperarse. O en el hipotético caso de que lo llegáramos a destruir, Cthulhu podría regenerarse de la nada. También puede ser intangible, ¿sí? O sea, si lo llegamos a atacar con nuestras bombas atómicas es porque Cthulhu quiere. ¿Qué otra cosa? Además de eso, es inmortal. Otra capacidad que tiene es la de comunicarse con los seres humanos a través de los sueños, de pesadillas. Desde el sitio en el que se encuentra encerrado al principio del relato,
la influencia negativa que tiene Cthulhu es capaz de afectar a las personas más débiles mentalmente y llevarlas incluso a la locura, al suicidio o en el peor de los casos a unirse a la secta de Cthulhu. Entonces tiene una cantidad de elementos, una cantidad de poderes descomunales, una cantidad de credenciales que lo hacen impresionante y que pensándolo yo diría que uno de los pocos seres que lo podría llegar a tener más credenciales que Cthulhu podría ser, yo diría, ¿no? que Barbie. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que si Barbie se lo propusiera, llegaría a derrotar a Cthulhu. ¿Qué me dicen en el chat? Tenemos a Sargento Acosta. Vamos a hacer aquí este ejercicio para que Sargento Acosta se anime y comente todo lo que quiera. Lo tenemos ahí destacado en este momento. Muchas gracias por acompañarme. Los invito a los que me están viendo en este momento que ayuden a compartir esta transmisión para que genere mucho más impacto y que la gente llegue a conocer pues todo lo que hacemos aquí en Weyu Games. Bueno, muy bien. ¿Qué opinan del comentario que hice? Dice Leonardo, ese Cthulhu es Zeus, pero con tentáculos. Ah, bueno, vamos allá, ¿no? No hemos comentado su apariencia física, que también lo hace destacar, ¿no? Lo hace quedarse en la mente de cualquiera que lo llegue a conocer por primera vez. Vamos a empezar a presentarles a este muchachón, ¿no? El Cthulhu tiene una apariencia humanoide, posee extremidades, brazos, piernas y estas terminan en poderosas garras. Me imagino que tendrá constantes enfrentamientos con seres muy similares a él para que tenga ese arsenal de armas que le permitan defenderse. También tiene alas como las de un dragón. El relato también llega a mencionar que podrían compararse a las de un murciélago, las de un vampiro. Y el detalle más sobresaliente es que Cthulhu posee una cabeza que se asemeja mucho a un pulpo. Los tentáculos así. De hecho, creo que Davy Jones está inspirado en este ser, en este personaje. Entonces, esa es la apariencia de Cthulhu y ha impactado a muchísimas personas. Y no a personas comunes, artistas, músicos, cineastas, poetas, escritores, gente genial en distintas áreas y en distintas ramas artísticas. No han cedido ante la influencia de Cthulhu y han terminado creando muchas obras para él, ¿no? No para él, ¿no? Como inspiradas en él, ¿sí? El misticismo que genera, el terror que genera este ser ha inspirado, por ejemplo, a Metallica, que es el grupo que se está escuchando en este momento de fondo, con su canción La llamada de Cthulhu. También en pantalla estamos viendo varias apariciones. Por ejemplo, aquí vemos el faro, que es un elemento muy representativo de los relatos de Lovecraft. Y vemos cómo aparece este Digimon, de Digimon Adventure, que yo no sabía que había aparecido, pero hoy lo tenemos. Dagomon se llama. También lo vemos en el intro de Rick and Morty. Lo vemos en un intro de un especial de Noche de Brujas de Los Simpsons. Y por otra parte, también lo vemos aparecer en South Park como uno de los Kun amigos. Aquí lo tenemos, un fragmento de South Park, y esto nos muestra cómo este personaje despierta la imaginación
y motiva a los creadores a hacer contenido relacionado con él. Aquí vemos como Cthulhu aplasta a Justin Bieber. En esa época no lo querían mucho. No sé si ahora, yo creo que ahora tampoco lo quieren mucho. Entonces, muy bien. Continuamos con este personaje tan característico. Las apariciones de Cthulhu son colosales. Hay demasiadas cosas creadas basadas en él. Regálenme un segundo. Hay demasiadas cosas creadas inspiradas en él. Tenemos, por ejemplo, esta es una muestra, las animaciones que acabamos de ver, la música que estamos escuchando. Tenemos videojuegos, cantidades de relatos, apariciones en el cine. Una aparición que fue subjetiva, pero que me pareció brutal de Cthulhu, fue en El Faro. Muy recomendado a todos los que aprecian a este personaje y esta mitología, visionar, ¿no? El Faro. También tengo en la lista otra película, Underwater, creo que se pronuncia así, o Debajo del Agua, que la tengo en mi lista para ver y parece que aparece Cthulhu. Cosa que no es fácil porque dicen que es muy complejo manejar un personaje que es virtualmente indestructible, ¿no? Bien. Por la mano de su propio creador, Cthulhu tiene otras apariciones en relatos, como por ejemplo Los gatos de Ulthar. Otro es En las montañas de la locura. El Necronomicon, Dagon, y otra es La sombra sobre Ismouth. ¿Sí? De aquí sobresale el Necronomicon, ¿sí? Que también es muy influyente y tiene mucha presencia en varias obras de la cultura popular como Evil Dead, y que, reflexionando un poco sobre eso, que Ash de Evil Dead llegó a aparecer en Marvel Zombies, eso nos debe dejar como la espinita o la corazonada de que el mismo Cthulhu podría tener un crossover con Marvel. Entonces es impresionante lo que ha hecho este personaje. Entonces, muy bien. Otra pequeña lista de las cosas que tiene Cthulhu, ya más relacionado con lo que nosotros hacemos, los juegos de mesa. Estuvimos investigando, buscando sobre qué cosas se han creado alrededor de este personaje para el mundo de los juegos de mesa, y encontramos la medio bobadita de que juegos creados, inspirados en él y registrados, o sea, estos son los que están registrados en la Board Game Geek, tenemos 224 juegos, todos increíbles, ¿sí? Entre estos destacan mucho las mansiones de la locura, la mansión de la locura, que es un juego muy llamativo por su aplicación también. Otra versión muy importante de Cthulhu es el juego de rol, la llamada de Cthulhu. Dicen que es una cosa impresionante, y en el mundo de los juegos de mesa, los juegos de rol, sí que lo hacen a uno meterse en la película, debe ser brutal. Hay otro juego de cartas, un juego de construcción de mazo basado en Cthulhu, que según muchos expertos es lo máximo, lo mejor que han creado, y es muy completo. Y por último, el juego que tengo en este momento, que me pareció muy curioso y por eso lo quise incluir en este video, porque no deja de ser llamativo el concepto de un juego de cartas, un juego de carreras,
basado en este ser, en este personaje. Aquí estamos viendo, el juego se llama Cthulhu 500. Es un juego que recrea la acción de la NASCAR. Ahí tengo comentarios. Bueno, ¿qué me dicen? Aquí tenemos a Laura. ¿Cómo es? Lairen Ren. Ahí la destacamos para que se animen a seguir comentando. ¿Sí? Y también, si quieren conocer todos los juegos de Cthulhu de los que estamos hablando, aquí pusimos en el chat, incluimos el link de la Board Game Geek para que puedan ver el listado de estos 224 juegos de mesa inspirados en Cthulhu. Bueno, las 500 de Cthulhu, como dijo Leo. Las 500 de Cthulhu, entonces vemos que el juego está inspirado en la NASCAR. Tenemos unos carros que pueden tener unas propiedades monstruosas que están influidos por ese poder como siniestro que posee Cthulhu. Entonces hay carros con armas muy extrañas, con tentáculos, cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo se juega? Dependiendo de la cantidad de juegos, de jugadores que estén participando, son la cantidad de cartas que vemos sobre la mesa. En este caso hay 3 jugadores. El que va de primero es el que se está señalando, el que está en este momento en la izquierda. Y la idea es que con nuestras habilidades que vamos sacando de otras cartas, vamos fortaleciendo nuestros carros y logrando entorpecer la carrera de nuestros oponentes hasta que quedamos a la cabeza. La tarjeta que se ve ahí en el fondo, que tiene la bandera a cuadros, se mezcla con el mazo, se revuelve, y cuando esa tarjeta llega a salir, en ese momento termina la carrera. Así que pueden haber carreras muy rápidas como carreras muy extensas. Entonces, la dinámica está en cómo vamos entorpeciendo la labor de nuestro oponente y vamos mejorando nuestro vehículo. Según lo que leí, incluso el juego tiene la posibilidad de entrar a pits y de recuperarse un poco del daño que nos han causado los oponentes. Y todo está mezclado con la temática de Lovecraft, de Cthulhu. Entonces me llamó la atención. Cuando supe de su existencia, me llegó a pasar por la cabeza como un Cthulhu estilo Mario Kart, conduciendo un carro pequeñito, pero no. Sin embargo, muy interesante este juego de cartas de carreras basado en el universo de Lovecraft. No es de los mejores, pero incluso este tiene premios. Bueno, ¿quién me saluda? ¿Qué me dicen? ¿Qué le interesa al sargento Acosta? Cuéntenos. Lo escuchamos. ¿Qué les parece este juego? ¿Lo jugarían? ¿Les llama la atención? Me imagino esas tardes o esas sesiones de juego peleando por llegar de primero. Dice Leo, lanzando montañas. Eso es, muy bien. Entonces seguimos con esta dinámica. Con toda esta dinámica. Dame un segundo. Quiero saber cuántos me están viendo. Listo, ahora sí. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué más les puedo contar? ¿Por qué creo que Cthulhu es tan apasionante y llega a tener tantos afectos, ¿no? Tantas personas adeptas a él? Yo creo que su forma es un factor determinante. Sin duda es un personaje distinto, original, y que es muy fácil
que recordemos su forma, ¿sí? Su cara de calamar y todo el tema. También los poderes como son planteados en los relatos. Me llamó muchísimo la atención la llamada de Cthulhu, porque yo pensaba antes de empezar a indagar sobre eso que la llamada era unilateral y provenía de fanáticos religiosos que querían despertar a un ser que no conocían. Pero me sorprendió mucho que la llamada proviene de las profundidades del océano, del mar, en algún punto en el Atlántico, donde Cthulhu, cientos de millones o miles de años antes, se encerró en una ciudad que está en esa ubicación, y que aún estando a miles de metros debajo del océano, es capaz de tener la capacidad, el poder de enviar sus pensamientos y su influencia negativa para afectar a seres humanos, a personas que sean susceptibles a él. En el relato, Cthulhu llega a afectar a artistas, a científicos, también investigadores, y sobre todo a personas como drogadictos, como personas que no son muy académicas o muy preparadas y que tampoco tienen muchos valores. Ese tipo de personas son susceptibles a caer en la locura de Cthulhu, o a estar constantemente recibiendo mensajes de él a través de las visiones. Cthulhu llegó a manifestarle a un artista cuál era su apariencia, y gracias a esto pudieron contrastar versiones e informaciones de distintas áreas, y encontraron también de qué se trataba, dónde estaba ubicado. Y pues hasta ahí les cuento, porque en este canal no hacemos spoilers. ¿Qué me dicen? Sí, mire. De la Academia de los Barrios Bajos, dice Leo. Bueno, muy bien. Tenemos 500 espectadores. Estamos muy contentos por eso. Entonces los animamos a seguir compartiendo y a que nos sigan en las redes sociales. Ahora vamos a hacer un cambio, ¿no? Vamos a pasar a un ser más heroico. Y aquí tenemos al grande, el único, el inigualable, el jefe maestro. Es un personaje que infunde mucho respeto entre sus aliados y temor entre sus rivales, entre sus oponentes. Tanto es el porte que o la presencia que este personaje tiene, que muchos de sus enemigos lo tienen como objetivo principal, incluso por encima de la conquista del universo o de derrotar a un ejército. Vencer al jefe maestro sería la medalla máxima, no hay nada sobre eso. Que me comentan, ¿el jefe maestro sería rival para Cthulhu? Pues es una pregunta interesante. Cuando estaba haciendo la imagen para este en vivo, sí me lo planteé, y creo que sería un producto, ese crossover sería brutal. Bueno, el Spartan 117 le dicen el jefe maestro. Sus enemigos lo conocen como Demon. También le han dicho el reclamador. Entre algunas de las cosas heroicas que este personaje llegó a hacer, fue destruir el primer anillo que apareció en los juegos de Halo. También acabó con el profeta del pesar. ¿Qué otra cosa hizo? Fue enemigo jurado del Inquisidor
y luego también se convirtió en su hermano. Luchó contra el Didacta, capturó a Cortana, peleó contra el Flood y logró sobrevivir. Peleó contra el Flood en varias ocasiones. El personaje es absolutamente heroico, y creo que es la definición perfecta de epicidad. Lo épico que puede llegar a ser un personaje lo logra el Spartan 117. Aquí vemos que le devolvió su bomba al Covenant. ¿Sí? Bueno, el jefe maestro tuvo su primera aparición en Halo 1. ¿Sí? Desde entonces ha aparecido, creo que en más de 26 videojuegos. Tiene novelas gráficas, ha aparecido en varias series, y pues aún nosotros los que apreciamos a este personaje, esperamos una película de gran nivel, ¿no? Una película que le haga justicia, porque se la merece, se la ha ganado. Personalmente disfruté mucho de la historia de Halo 2, donde fue absolutamente extraordinario todo lo que pasaba en el relato a medida que uno iba barriendo con los enemigos, acabando con los enemigos, y luego le presentaban cinemáticas como las que estamos viendo. Claro que estas cinemáticas son de la remasterización, ¿no? Pero sin embargo, pues quedaron muy bien. Siempre tengo el debate con el amigo con el que jugaba, cuáles cinemáticas eran mejor, y ese, acá, y todo el cuento. Bueno, ¿qué me comentan? ¿Qué me comentan en el chat? Hay un cómic de una... Ah, bueno, destaquémoslo. Dice Leo, hay un cómic de una semana antes del lanzamiento del juego, pero fue del mismo estudio, así que no importa. Ah, ok, esa no me la sabía. Uy, la verdad es un conocedor. Muy bien, muy bien. Que yo tengo entendido que la primera cosa que se hizo fue en Halo 1. Pero muy bien. Aquí, así es, aquí estamos para contribuir, ¿no? Con todo este proceso, toda esta investigación que pretende darle un lugar, ¿no? Sobresaliente a las narrativas que se pueden generar en los juegos de mesa. Y como no era ajeno a ellos, Halo también llegó a tener su juego de mesa. Este es uno de tantos que debe tener. Se llama Halo Wars, la caída de Reach. Y pues es un juego para todos aquellos amantes de los wargames, de los juegos de guerra y estrategia, que nos deja ver, podemos ver las corbetas y toda la flota del Covenant, del Brute, y que está genial. Quisiera tenerlo ya. En este juego podemos luchar con las más poderosas flotas de la historia de Halo, y pues defender distintas facciones, ¿no? Ya sea el Covenant, la raza humana, y ahora que estamos empezando a conocer a los desterrados. Y es que en esa última aparición del jefe maestro lo vimos más vulnerable que nunca, ¿sí? Llegó a ser derrotado miserablemente por su nuevo rival Atriox. Entonces, a través de todos estos productos que se vienen creando, y que el objetivo de este en vivo es hacer notar la capacidad que tienen personajes bien hechos, bien logrados, para abordar distintas plataformas, distintas maneras de contar una historia, como por ejemplo aquí en el caso de Halo, que nos ponen en las principales batallas de esta guerra. Entonces eso es algo muy llamativo de lo que podemos hacer con los juegos de mesa. Repito,
no hay como verle la cara al rival, verlo a los ojos cuando está a punto de sufrir una de nuestras estrategias, o cuando le fallan la última tirada de los dados, o tantas situaciones que se pueden dar en estos juegos que son muy muy interesantes. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dicen en el chat? No se queden callados, comenten. Dice Leo, puede ser el malo de un lado o el malo del otro lado, o el otro malo. La verdad, con los juegos de guerra todos son malos. Recuerdo mucho que nosotros estamos desarrollando un juego, y este juego tenía algún, no quiero spoilear mucho, ¿no? Pero tenía algunas situaciones en las que pues algún otro jugador podría llegar a confiar demasiado en este caso, pues voy a decir en mí, y cuando se develaba o se mostraba la traición, el impacto emocional era muy grande, ¿sí? Difícilmente yo creo que una película podría llegarlo a uno. Bueno, sí hay grandes películas que lo pueden sorprender a uno así, ¿no? Pero vivirlo como de una forma tan inmersiva, en la que viví todo el paso a paso y los movimientos del juego hasta que llegué a esa situación, es otro cuento, ¿no? Es otra manera de vivir las historias. Bueno, muy bien. Aquí ya le vamos dando forma, a este en vivo. Y ahora pues queremos hablar de lo que estamos haciendo en Weyu Games con nuestro queridísimo personaje, el Guardián Solar Weyu. ¿Sí? ¿Qué me dicen? Yaman ataca de nuevo, dicen. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas nos están acompañando en este momento? Hemos perdido 200 seguidores, pero no pasa nada. Bueno, muy bien. Entonces continuamos con esta aventura. Y ahora vamos a hablar de Weyu, el Guardián Solar. ¿Quién es? ¿De dónde proviene? ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Qué es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es el asunto con este personaje? Bueno, Weyu tiene su primera aparición en el juego de mesa que lleva su nombre, que es creado por la empresa del mismo nombre, Weyu Games. En este juego, dos facciones se pelean por el control de una reserva natural, donde hay una parte de industria corrupta y sin escrúpulos que está dispuesta a hacer lo que sea para conseguir riquezas, para explotar estos tesoros naturales que poseemos en nuestro país, y que al hacerlo despiertan al Guardián Solar Weyu, que con él también despierta la conciencia de las personas que están dispuestas a proteger y a defender nuestras reservas naturales. Lo curioso con Weyu es que a diferencia del ominoso Cthulhu y del implacable jefe maestro, que acaban con sus enemigos sin ninguna piedad, en el caso del jefe maestro, que lo hace para defender a la humanidad, en el caso de Cthulhu, que no sabemos para qué lo hace, bueno, Weyu no acaba con sus enemigos, ¿sí? Weyu es un personaje que no va a matar a ninguno de sus rivales, pero que sí hará todo lo necesario para que estos recapaciten y cambien su manera de pensar y de actuar en torno a la naturaleza, a las reservas naturales. Weyu tiene una inspiración muy interesante, y parte de un parque nacional que ya hemos mencionado aquí, que se llama Parque Nacional Natural Serranía del Chiviriquete. Ese parque se caracteriza por unas montañas que se llaman tepuyes, y por la naturaleza que es
supremamente abundante y que se encuentra en un estado de selva virgen, ¿sí? Pero que últimamente se ha estado convirtiendo en uno de los principales focos de deforestación. La historia de cómo fue descubierto ese parque también está en el canon de Huello. Se dice que un investigador, un biólogo muy famoso de aquí, de Colombia, que se llamaba Carlos, creo que es Carlos Castaño, se llamaba también este biólogo. Él era el director de parques naturales, parques nacionales, y en uno de sus vuelos, él se movía en helicóptero. En una de esas rutas que estaba haciendo allá entre los departamentos del Caquetá y del Guaviare, hubo un punto en el que una tormenta los obligó a cambiar de rumbo, a cambiar su ruta de vuelo. Y mientras se trataban de escapar de la tormenta, pero cada vez se veían más envueltos en ella, este hombre, este investigador, divisó esas estructuras, esos increíbles tepuyes que se ergían en la mitad de la selva como una metrópolis, como una ciudad antigua, pero que eran formaciones geológicas milenarias, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy? ¿Se quedaron dormidos? ¿Qué me comentan? ¿Cómo voy? ¿Sí conocían algo de esto que estamos narrando, de la mitología ahora de Huello? ¿Qué opinan? ¿Cómo ven este relato? Bueno, continuamos mientras se animan a comentar. Entonces, en ese momento, este señor, este investigador se dio cuenta de que estaba ante algo que no se conocía, que no sabían de su existencia, y que sin embargo ahora se considera el pulmón de Latinoamérica, uno de los lugares, una de las selvas naturales vírgenes más inexploradas de la Tierra. Pero tienen un detalle muy, muy llamativo. Allí no solo se encuentra fauna, flora y estructuras geológicas únicas en el mundo, sino que también, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dicen aquí? Ok, ya vamos a hablar de ellos. Paciencia. Sino que también allí en Chiviriquete se han detectado la presencia de culturas indígenas que tampoco conocemos. Un tepuye puede tener 200, 500 metros de altura y sus paredes son absolutamente verticales. Y en esas paredes se han encontrado pictogramas, dibujos y cosas que han hecho personas que estuvieron antes, ¿sí? Vestigios de culturas muy, muy antiguas. Esta fue la fuente de inspiración, ese desconocimiento, al igual que cuando hablábamos de Cthulhu, ese desconocimiento de su origen, de dónde proviene este ser, nos permite crear toda una mitología y un universo narrativo en torno a este personaje. Un personaje que se encuentra en el corazón de la selva y que despierta cuando su sector, la zona que él protege, es atacada. Varias veces hemos representado el surgimiento del Huello. Lo hemos hecho a través de aplicativos que tienen el relato incluido con animación. Hace poco hicimos una narración transmedia en la que volvíamos a contar esta historia. Y esto es algo que estamos haciendo, empezando a expandir a Huello a otros campos, ¿sí? Partiendo desde los juegos de mesa a la animación, a las series, los cómics y a todos los medios que se nos puedan ocurrir y que estén a nuestro alcance. Entonces, respondiendo a la pregunta de Laura Irene, bueno, entre los poderes que tiene Huello tiene la capacidad de regenerar la naturaleza que ha sido destruida donde él está, o cuando él hace contacto con una zona de un bosque que se ha deteriorado.
él hace que todo vuelva a surgir y vuelva a estar en equilibrio, ¿sí? También tiene la capacidad de hacerle ver a las personas las consecuencias de sus acciones en torno a deteriorar la naturaleza. Huello además hace parte de ¿cómo lo describo? Un gran grupo de guardianes del medio ambiente, y que cada uno de ellos llega a tener sus cualidades, sus poderes, dependiendo de distintas fuentes de energías que sean renovables. En el caso, como ya se habrán dado cuenta, Huellu es el guardián solar, ¿sí? Cuando la luz del sol está sobre él, Huellu tiene la energía para defender o para hacer todo lo que hace por proteger la reserva natural. Esto es muy interesante porque en el entorno de los juegos nos plantea unas limitaciones y también la posibilidad de llegarlo a vencer. Entonces tenemos a este ser que también puede llegar a considerarse invulnerable, ¿no? Por armas de fuego, por distintas situaciones. Como vemos, Huello está hecho también de oro, ¿sí? Y esto puede acarrearle muchos enemigos. Entonces, tiene ciertos poderes, ciertas habilidades y cosas a nivel físico que lo hacen interesante y que permiten escribir bastantes cosas en torno a él. ¿Qué nos dice Leo? Los poderes de Huellu, dice Leo. ¿Qué? Como Chutulu, pero no con locura, despejando la mente. Sí, algo parecido tiene este personaje. También en este canal hemos visto a Huellu, pero en su juego de mesa. Ya hemos tenido varias sesiones de juego. Si ustedes quieren participar en alguna de esas, pueden también ponerse en contacto con nosotros y podemos organizar algún espacio para que conozcan este juego y para que puedan participar en algún en vivo que estemos haciendo. Creo que por ahora el buen Huellu, no mentira, sí, ha sido derrotado por la industria. El personaje también tiene un concepto precolombino y rescata muchos elementos de precisamente el arte precolombino, convirtiéndolo en un embajador, ¿no? En un personaje que nos permite mostrar lo que tenemos en nuestro país y nuestras raíces artísticas. Entonces esto es un detalle muy muy importante de Huellu. ¿Qué me comentan? ¿Me comentan más? Bien. Entonces, aquí tenemos a Huellu, el gran guardián solar que protege las reservas naturales y que se esfuerza porque el hombre no acabe con lo poco que hay de naturaleza o de selva virgen. También estuvimos hablando del gran jefe maestro, un personaje que en múltiples ocasiones ha salvado a la humanidad y a la UNSC de ser derrotados por el Covenant. Y que siempre el jefe tiene un grado muy muy elevado de epicidad, y al terrible Cthulhu, que llega a influir las mentes de las personas y las lleva a la locura. Todos estos personajes tienen presencia en distintos medios y son algo muy único en la cultura popular y también en los juegos de mesa. Entonces, si quieren seguir conociendo a Huellu, los animamos a que sigan nuestras redes sociales, sigan viendo los en vivos y todos los contenidos que estamos creando para dar a conocer temas culturales en torno a los juegos de mesa y también para dar a conocer los productos que nosotros estamos haciendo. Les repetimos, si ustedes quieren adquirir
Huellu, el futuro de una reserva natural está en juego, pueden hacerlo a través de nuestra página web. Allí encontrarán el botón de compra que los dirigirá a la sección de pagos, o también pueden ponerse en contacto con nosotros. Este es un juego de mesa de estrategia donde tenemos a Huellu, el gran guardián solar, y donde podemos, con nuestras estrategias, nuestros movimientos y nuestra capacidad de ver las jugadas hacia adelante, similar al ajedrez, podremos defender la reserva natural y llevar a Huellu a que cumpla su misión. Muy bien, y también contamos con Nin, que expande narrativamente el universo de Huellu, y donde planteamos una posible tribu indígena creadora de este personaje. Y también hace poco, la semana pasada, tuvimos el lanzamiento de nuestra línea infantil con los kits de Emocionarte. Seguimos creando en Huellu, seguimos haciendo cosas muy interesantes alrededor de los juegos de mesa, y sabemos que tenemos la seguridad, la certeza de que cualquiera de estos juegos los hará pasar unas tardes en familia muy chéveres, muy divertido, y también los hará competir de una forma brutal. Encontrando rivales donde uno nunca se lo imagina. Entonces agradecemos esta compañía, ¿no?, tan amena que hemos tenido el día de hoy, que han participado con sus comentarios. Y esto es Huellu. Somos Huellu Games. Jugamos con ideas para crear experiencias memorables. Mi nombre es Yaman y les deseo muy buenas noches.